Bienvenidos otra vez a Brain Matters, episodio número 12. Hoy vamos, señores, a analizar un fenómeno comunicacional que está moviendo piezas en la política, en la cultura y, por supuesto, en la narrativa. Me refiero al documental de Melania Trump. Chicas, ¿cuántas cosas que hablar hoy con este tema? Tú sabes, Jimmy, que me acabo de dar cuenta de algo. No fue estratégico. O sea, no es parte de la estrategia de contenido de nosotros hoy. Increíble. Sino ha sido, pero el documental del que vamos a hablar hoy, de Melania Trump, que ha sido uno de los más comentados a inicios y finales del año pasado y a inicios de este año. Justo el documental, toda la promo y la parte gráfica es blanco y negro y azul marino, recordando el famoso sombrero de Melania en la toma de posesión. Y hoy nosotras las tres, sin proponérnoslo, porque no fue parte de la propuesta de contenido, pero sin proponerlo, pues lo hemos hecho así. Yo las felicito a ustedes. Nosotras siempre nos combinamos sin querer. O sea, es como eso algo es increíble. fortuito. Además, es que sabemos también los que temas estos nos llevan. colores identifican elegancia, sí. Autenticidad, entonces, autoridad, como que lo neutralidad. sabemos y automáticamente elegimos esa pieza. Bueno, por eso ha sido elegido entonces como parte de la imagen visual principal de Melania Trump. Y me encantan. Sí, le queda muy bien, sí, se ve muy elegante y habla mucho de su personalidad también. Bueno, hablando de su personalidad, vamos a hablar un poquito de la historia de Melania. Ay, sí. Melania es modelo. ¿O fue? Fue modelo. Sí. Bueno, pero eso no te quita, lo quita nadie. Eso no se lo quita. No, ella, lo que es modelo y bailarina, eso no te lo quita nadie. Claro. ¿Verdad? Ella emigró a Estados Unidos, conoció a Donald Trump y siempre ha sido una persona de bajo perfil. Sí. Indistintamente de que es modelo y apareció en las principales portadas de las principales revistas, tanto fuera de Estados Unidos como en Estados Unidos. No le gusta o no le gustaba hasta este punto exhibirse mucho. Inclusive cuando se casó con Donald Trump, se mantenía un poco distante, alejada. Esa era la Melania que conocíamos. Así es. Hasta poco. Históricamente silenciosa. Sí, silenciosa. Melania dijo, parte de la promoción de la entrevista, que vamos a hablar de ella un poquito más adelante, toda la parte del marketing que hizo Amazon, que es la productora que realizó el documental. En parte de la entrevista que le hicieron, ella hacía énfasis en eso. Yo he sido muy exclusiva, o sea, selectiva fue la palabra que ella dijo. Esa es parte de mi forma de ser, como que ser selectiva y silenciosa. Melania no es una persona que le gusta mucho la exposición pública, está obligada al ser la primera dama y esposa del presidente Donald Trump, que tiene alta exposición pública, evidentemente por su rol, pero fuera más allá de su rol también por su persona, su apellido y todo lo que detrás ha ido construyendo esa marca Trump tan fuerte. Pues Melania se le es imposible ser invisible, pero aún así ella ha sabido poder llevar esa combinación del mantenerme bajo perfil y aún así también mantenerme siendo parte de esa imagen esencial de mi marido, del presidente de los Estados Unidos y mi rol como primera dama. Y eso convierte a mis ojos, ¿verdad?, que este documental se ha convertido en una estrategia de comunicación política hacia ella. Algunos dicen que sí y algunos dicen que no, porque el documental tiene muy poco de política. Donald Trump sale poco. Eso ha sido un tema de debate, Jamie, muy interesante. Algunos sí tienen un elemento político muy alto. Lo primero es que se da en el marco de la toma de posesión. Fueron los primeros 20 días de 20 días previos a la toma de posesión y todo la influencia que ella tuvo incluso en la organización del evento. Yo creo que más que un marketing político, aquí ha sido una reingeniería de branding personal. Sí, ¿Por claro. qué? Porque sabemos que ella fue coproductora del documental, tanto en lo editorial como en lo creativo. O sea, no es un documental que está basado en lo que pasó como una investigación periodística. No, fue muy manipulado. O sea, va a salir lo que yo quiero que salga. Sale parte de ella en su día a día con cosas familiares, ayudando al esposo, pero no acaparando su papel, sino como de un acompañamiento en la parte protocolar, en la parte cómo tenemos que comportarnos. Da como lo que sabemos hacer las mujeres, como ese equilibrio emocional en lo que es la personalidad de mi esposo, en este caso, el presidente de Estados Unidos. Tú sabes que yo lo veo, Karina, como un intento explícito de mantener el control narrativo
de lo que ha sido sus pasos detrás del presidente y también de ella como primera dama. Por ejemplo, una de las estrategias que yo vi que fue utilizada fue precisamente su intervención frente a lo que fueron las protestas en Minneapolis, justamente un tiempecito antes de que fuera lanzado este pasado 30 de enero, ¿verdad? El documental. Y me parece que esa presentación o esa intervención pública que ella tuvo frente a los acontecimientos de ICE en Minneapolis fue, creo que el 27, 3 días antes de lo que fue el lanzamiento del documental, donde ella hacía un llamado de unificación. Unificación y cierta pasividad, ¿verdad?, dentro de las mismas protestas que se estaban suscitando en ese momento. Sí, y más allá de eso también hay que tú dices, Jaime, un punto interesante. Melania ha dado entrevistas. Ella tiene una entrevista reciente donde ella dice que habló directamente con el presidente Putin de Rusia para el tema de la niñez, esos niños en Ucrania que estaban siendo víctimas de la guerra. O sea, mira cómo ella, dentro del contenido que ha ido dando en las entrevistas, ha tenido un rol también político. O sea, mi rol es parte del tema, también defender los temas que yo he venido trabajando como primera dama, que es el tema de la niñez. Melania demuestra con este documental que el contenido sigue siendo el rey. ¿Por qué? Ella anuncia que el documental es parte de una serie de eventos microdocumentales que van a estar ocurriendo en la plataforma de Amazon. Sí. Por tanto, el haber escogido a Amazon fue estratégico. Que hay comentaristas que dicen que son de la línea de que se escogió a Amazon porque Bezos quería como tener el favor de Donald Trump. Sin embargo, Melania ha desmentido eso al decir que se trata de una estrategia más amplia de contenido, de que el documental es parte de una serie de lo que es su negocio. Y ella allí proyecta cómo ella puede seguir siendo primera dama, bajo su rol de primera dama, atender sus negocios, que tiene que ver mucha esta fase con contenidos, y su labor de filantropía. Entonces ella demuestra como mujer que ella puede llevar las tres cosas al mismo tiempo, y la cuarta, que es sumamente importante para ella, es su familia, con la formación de su hijo y más estar al lado del presidente. Es decir, que yo creo que coincidimos entonces en que este documental funciona como un dispositivo de control narrativo. Porque ella está controlando lo que quiere que se diga, lo que quiere que se vea. Perfectamente de acuerdo contigo, porque cuando tú no comunicas, tú estás permitiendo que otros lo hagan por ti. Exacto. Ya Melania, con todo lo que está generando alrededor del documental, que hay que resaltar primeramente que en América, en el mercado latinoamericano, no tenemos la oportunidad de verlo en cine, porque la estrategia era que primero Estados Unidos, American First, ¿no? Así es. Entonces primero los norteamericanos y ya luego los demás, pues lo vamos a tener que ver ya no en cine, sino que ya va a pasar a la plataforma de Amazon Prime. Así es. Entonces, que le estamos esperando. Exactamente. Demasiado. Yo estoy esperando eso, mira, con palomitas. O sea, ya yo tengo mi set montado para cuando salga ese documental. Y ha sido muy poco lo que se ha filtrado, pero sí se sabe qué pasó los primeros 20 días, cómo fue la escogencia. Toda la imagen de Melania fue en blanco y negro, vestido. ¿Se acuerdan de? Sí. O sea, ahora que estamos viendo el por qué ella escogió esos colores. Así es. ¿Por qué escogió uno de los más famosos diseñadores de sombrero? Que quiso reflejar ese sombrero que ella tenía, quiso reflejar la personalidad de Melania discreta. Recordemos que no se le veían los ojos, que fueron muy críticos. A mí me encantó, en lo personal a mí me encantó. Y parte de lo que quiso hacer el diseñador era definir esa personalidad de ella. Y definitivamente entonces ella está dejando claro cuándo, cómo y dónde se va a hablar y qué se va a decir dentro de su documental. En un entorno hipermediatizado, ¿verdad? Ella está utilizando esa decisión de poder. Yo hablo lo que yo quiera de mí, de mis funciones, ¿verdad? De mis necesidades, pero también de mi visión como primera dama. Hablando de taquilla, el primer fin de semana en lo que fue Estados Unidos y Canadá, el documental recaudó entre 7 y 8 millones de dólares. Fue bastante alto, realmente según Box Office entró en el posicionamiento top 3 porque no es un documental musical, o sea, es algo diferente. No. Sin embargo, leí por ahí que en otros continentes hubo que retirar el documental inclusive antes de que saliera porque la venta de taquilla iba a ser muy baja.
Se dice que las taquillas han sido manipuladas para que se vea un número alto y que la mayoría de las personas que han asistido a ver el documental ha sido parte de las personas que trabajan dentro del gobierno. Tú sabes que eso no deja de ser un comentario político. ¿Por qué? Porque tú primero mencionas un mercado europeo, que el mercado europeo no es muy afín a Donald Trump. No, y además todos estos temas de inmigrantes. O sea, Sí. estamos en un momento difícil para el gobierno de los Estados Unidos a nivel mundial. No, y también la cultura de liberación, por así decirlo, en Europa. Lo que yo tengo que aquí volver a rescatar el dato es de que American First, Karina, o sea, es muy estratégico que se haya lanzado en los cines de los Estados Unidos. Ya que nos llegue al resto por vía plataforma, porque también allí es una forma de ella recuperar el dinero invertido, que fueron, como tú has dicho, $70 millones. Se considera que es el documental más costoso que Amazon ha invertido. Porque los 70 millones fue en la producción. 40 millones en la producción, rescato el dato. $40 millones invertidos en la producción y 35 en el marketing, que es lo que llega al 75 millones de dólares. Exactamente. Ese es el dato. Pero tú sabes qué tiene de interesante esta parte, que aunque Amazon ya propiamente ha sido, ¿verdad?, la casa que albergó este documental, pero ellos tuvieron diferentes ofertas, no sé si ustedes sabían. Ellos tuvieron de Disney, de Netflix y de Paramount, de Paramount Pictures. Entonces, aquí quiero caer quizás en el tema del productor. ¿Por qué este productor? Melania dijo que ella lo seleccionó, ella le pareció que fue la mejor oferta. Realmente era un productor que estaba acostumbrado a una filmación o una producción a nivel comercial, a nivel de entretenimiento, pero nunca a nivel de documental. Yo creo que lo eligieron porque él estuvo siempre cerca de la familia. Él es una persona bastante cercana a la familia Trump. Iba a cuidar cada detalle de ese documental, inclusive para que en alguna escena no hubiera alguna malinterpretación o hacerlo sentir incómodo. Yo creo que por ahí también va la cosa. Es una persona bastante de confianza de la familia. Ustedes saben que el documental también, desde mi opinión, busca como un reposicionamiento simbólico de lo que es la figura, la persona de Melania. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, mira, hay que hacer comparativas aquí, un poquito. Y tenemos que ir viendo cuál fue el rol de la primera dama de Joe Biden, ¿verdad? Fue neutro para mí, ¿eh? Sí, fue muy Totalmente poco relevante. neutro. Fue muy poco relevante cuando tú lo comparas con el rol de Michelle Obama. Sí, claro. Al 100%. Claro. Al 100%. Entonces, Melania tiene la opción de, recordemos como un primer término de Donald Trump, 2017, ¿verdad? Sí, claro. Que el rol de Melania fue mucho más pasivo, a pesar de que es como su labor como primera dama, su trabajo con la niñez y todo eso, pero hay que destacar que fue un rol más pasivo y se destacó más en un tema de imagen y de moda y de esa representatividad del presidente, una imagen como más royalty, si ustedes se recuerdan aquella vez. Ella pasa ahora, sin dejar de tener ese nivel elevado del royalty, de esa primera dama discreta pero elegante, a tener un rol más activo de que yo estoy al lado de lo que está ocurriendo con el presidente en la Casa Blanca. Yo ayudo en lo que, o sea, yo colaboro, o sea, es un rol mucho más activo. Y todavía no llega al rol que tuvo Michelle Obama, que evidentemente fue un rol mucho más político, porque siempre se ha dicho que Michelle Obama tenía el potencial para ser primera dama, para ser presidenta de los Estados Unidos, cosa que no es el interés de Melania Trump, pero que eso no la debe de llevar a ella a mantener una imagen de bajo perfil, sino una actuación mucho más relevante en este segundo término. De hecho, yo la valoro, por ejemplo, como una submarca política que no le resta, sino que potencia, por ejemplo, lo que es la figura de Donald Trump. Realmente, desde lo que es el punto clave, y según lo que se ha contado en la historia y según lo que hemos también conversado aquí, ella tenía ese rol más pasivo, menos trascendencia a nivel de cámara, pero hemos visto que en este documental incluso sus comentarios son sumamente importantes.
O sea, le dan ese input en esos spoilers que Sí. se lograron ver, le da ese poder Claro. a esos comentarios que está haciendo, por ejemplo, el presidente Trump en su momento y cómo ella le da ese statement, le da como Sí, esa Ujú, seguridad. ujú. Sí, ella habla de hecho de seguridad, el tema de la seguridad, ella habla un poco de liderazgo también, Sí, de que sí, los sí. liderazgos tienen que ir afines con los valores que ellos Ujú, representan. ujú, O sea, dan unos spoilers que tú más o menos vas viendo, tú dices, wow, hay que ver esto, porque realmente uno siempre quiere ver cómo es la mujer detrás del hombre y qué Exacto. tanto influye. El respaldo El re- interno. Que eso por ejemplo. históricamente, señores, a nivel de reyes, de presidentes, históricamente la mujer ha tenido una fuerte influencia detrás del esposo que gobierna. Por ejemplo, en la narrativa del orden. Sí. Eso es una de las cosas primordiales de esa mujer siempre detrás de esa imagen, de ese rey, de ese presidente, por ejemplo. El respaldo interno y la estabilidad. Y no tan solo la estabilidad física, sino la estabilidad emocional, la contención de lo que Ujú. pudiera estar pasando en ese momento. Hablando un poquito de lo que es la reingeniería narrativa, ¿verdad? Que ella ha Ujú. venido a reinventarse. Tengo aquí 3 cosas que no puedo dejar de mencionar. En su caso, se plantea en el documental que el silencio se resignifica como prudencia. Claro. La distancia se presenta como autonomía y autocontrol. Y la discreción se convierte en un capital simbólico. Háblame del negro, Karina, porque tú sabes que algunos programas de Estados Unidos, principalmente de estos shows que son un poco de alegoría cómica, decían, ok, se presentó en vez de alfombra roja, una alfombra negra. O sea, como el tema del negro lo quisieron volver en algo como malo, negativo, que para ella es elegancia. Pero quisieron tornar esa narrativa a decir una alfombra negra en vez de roja. Quisieron cambiar el relato. Quisieron cambiar el relato. También, otro elemento político que se da aquí, aparte de ese relato, es que es la audiencia que compró que fue a ver el documental. Ujú. Pero tú sabes que esa parte es interesante. La de la audiencia. No, bueno, sí, la de la audiencia, porque dentro de la audiencia pudieran estar los detractores. Sí, Y sí. ella no está para convencer a detractores. Bueno, ella no ha respondido necesariamente a detractores. En sus entrevistas ella no le ha interesado ni siquiera responder. Por eso. Porque los números hablan. Por ejemplo, según los datos que ya se han obtenido, el 75% de los compradores fueron mujeres. Por encima de los blancos, 45 años. Blancos. Republicanas. Republicana en su mayoría, 11% hispana y 4% negros y asiáticos. Esos datos ya te están dando un valor político. Sí. También un poquito interesante. La película fue medida ya en una plataforma que mide las audiencias, se llama Rotten Tomatoes. Es un web que recopila reseñas para cine. Ellos utilizan lo que es un tomatómetro. Y ya aquí la audiencia fue medida el 99% de los que fueron a ver el documental, y las críticas son positivas mayormente, por encima de un 60%. Pero mira, son positivas, Karina. Qué contrariedades, Medido. porque yo, en mi lectura encontré que muchos de los críticos hay que ver cuál es tu dijeron fuente. Si tu fuente es demócrata, entonces te vas a encontrar con un era, contenido por negativo. ejemplo, exhaustivamente aburrido, vanidoso, un poco adulador, donde la figura de ella, ¿verdad?, se ponía como la todopoderosa. Recuerden, señores, que cuando tú tienes intervención en la producción, evidentemente va a salir lo que tú quieres que salga. Sí, pero no necesariamente tú tienes que ser el centro del contenido. Hay que ver cuál es la cuenta fuente. la historia hasta en primera persona, no en tercera. No siempre, porque tú tienes un productor detrás también, tienes un grupo de asesores detrás. Y hay que ver, lo primero es que si tú vas a ver un contenido de una persona, el 60% de contenido tiene que ser la persona. Ese comentario que leíste, yo diría que viene de un sector de izquierda y demócrata. Yo diría, yo lo pondría en observación quién lo dijo, porque es un comentario que tú puedes hacerlo sin ni siquiera haber visto el documental. O sea, es un comentario tan simplista que yo puedo decir, no, está muy enfocado en su persona, sin haber visto el documental. O no, este contenido favorece simplemente porque soy de otra ala política. Entonces, sí, claro, aquí sí es interesante, hay que ver las críticas, pero en sentido general, ellos utilizaron una estrategia. Yo identifiqué más o menos 3 elementos trending que utilizaron en el lanzamiento del documental, que se utiliza mayormente hoy en día para las piezas cinematográficas. Una de ellas,
Ir al cine, esto es interesante, con el vestuario que haga alegoría a Melania Trump en este sentido. Recuérdense de Barbie y de otros eventos y otras que se ha dado. Vienen por ahí. Exactamente, ha pasado. Segundo, la presencia de influencers. Sí. Ha sido totalmente porque lo invitaron a ser parte del día del lanzamiento y de ver el documental y tener buenos comentarios favorables, digamos, comentarios favorables de la pieza documental. Y lo otro es testear la expansión de la película, Karina, que tú decías ahorita que en Europa, que los retiraron, testear la expansión de la película. Ellos salieron con una proyección de 1.500 salas y viendo el éxito la primera semana, pues determinaron que iba a ser expandida a 2.000 salas. Testearon. O sea, son 3 elementos, repito, ir al cine, invitar a ir al cine a ver la producción con un vestuario alegórico al contenido. Segundo, el uso de influencers para poder hacer que el mensaje, la promoción de la película tenga un mayor alcance. Y tercero, testear antes de lanzar un producto muy masivo y que igual tú vayas a recibir críticas negativas diciendo que las salas de cines estaban vacías. Y por eso es que el comentario de que, por ejemplo, no, que en la sala de cine se retiraron en Europa, hay que ver de dónde un poquito viene, de qué a la política viene, para saber qué tanto, porque ellos aquí trataron de no jugársela mucho, sino vamos a ver cómo se ven las primeras salas, en el lanzamiento, y de ahí vamos ampliando a otra sala de cine. Ustedes saben que también hubo un tema bastante sonado que fue la comparativa de las narrativas entre lo que fue el documental de Michelle Obama, Becoming, y lo que fue el lanzamiento de Melania. Miren qué data tan interesante yo encontré por aquí. Dentro de la data decía que Becoming experimentó un aumento masivo de visualizaciones de casi 13.300% en Netflix, señores. Mientras que, por ejemplo, las diferencias de recepción de estos documentales fue bastante reveladora, diciendo que Becoming tenía una alta aprobación crítica y evaluación positiva de la audiencia y Melania con críticas negativas y percepciones polarizadas. Sin embargo, para mí, creo que es una reinvención de lo que es Melania, ahora como submarca de Trump. Sí, yo diría lo de las críticas negativas, más que hacia ella, es hacia la persona del presidente Donald Trump. Sí, claro. No es tanto a Melania, porque el documental lo ha visto un mercado norteamericano, ¿verdad? Y justo en el mercado norteamericano todavía el elemento político está muy candente por la política migratoria, por el tema todavía tiene de mucho los frente abierto. Sí, de la tiene geopolítica mucho. y el ¿verdad? Todo lo que ha ido aconteciendo en esto. Justo, señores, pues estamos viendo que fue ahora a principios de febrero, cuando el año comenzó con un liderazgo de Donald Trump a nivel geopolítico global, todavía tan fuerte bajo las decisiones tomadas por el gobierno de los Estados Unidos. Entonces tiene mucho que ver con esto, con el tema de la primera dama, de Michelle Obama, que su documental ha tenido, el documental de Melania ha tenido repercusiones en el documental de Michelle Obama, en Netflix. Sí. Netflix es un ganador en este caso. Mira que estamos hablando de 2 casas productoras diferentes, de Netflix y Amazon. Totalmente diferentes. Y eso ha sido estratégico también que Melania haya escogido Amazon y no Netflix, porque ya ella allí iba a tener una competencia directa con el documental de Michelle Obama. O sea, todo es estrategia. Todo. Señores, estrategia política, estrategia de comunicación, estrategia económica, estrategia de visibilidad. La estrategia es un componente sumamente importante. Hablando de estrategias, tengo aquí 4 puntos de estrategia que busca el lanzamiento de este documental. Dice, número 1, construir y controlar una narrativa personal. Sí, claro. Como hemos venido, ¿verdad?, diciendo por su participación en la producción, posicionarse como contenido político o mediático. Esa inversión que hicieron los productores, aparte de considerar las ventas de taquilla, fue el despliegue, señores, de publicidad y de promoción que se le dio a ese documental. O sea, Melania estaba en todas las pantallas de Estados Unidos. Sí. Eso fue una inversión súper poderosa. La visibilidad y posicionamiento masivo, no solo cultural, y una movilización específica de segmentos de público. Pero fíjense esta contraposición. Melania siempre estuvo, vamos a decir, enmarcada dentro de lo que era el silencio, esa pasividad, esa mujer detrás, ¿verdad? Entonces, vemos que también el silencio comunica. Claro. ¿Y de qué manera ella hace este destape? Por ejemplo, encontré por aquí
que aparte de que sabemos que Melania históricamente ha sido una figura silenciosa, calculada, ¿verdad? Entonces vemos cómo ahora en este documental, señores, ella calcula precisamente ese silencio con las posiciones, qué voy a decir, dónde lo voy a decir, cuándo lo voy a decir y de qué quiero hablar. Yo creo que al presidente el rol y la figura de su esposa, de Melania, le ha sido muy favorable, sí, porque ella es la parte silenciosa de un presidente que ha asumido un rol muy, muy activo y habla casi diario. Yo creo que diario el presidente Donald Trump. No, tiene un exposure. Tiene exactamente. Una posición mediática fuerte, muy alta. Muy alta, muy abierta, digamos que es muy abierto a los medios de comunicación, a pesar de que los medios de comunicación se han visto confrontados por el propio presidente en medio de rueda de prensa y todo aquello, y sabemos más o menos el personaje, cómo lo maneja ese personaje de presidente. Pero, presidencial, perdón, pero igual, él es como el equilibrio. Sí. Imaginémonos una primera dama que le haga competencia en la parte mediática, es un poquito contradictorio. Claro, no, es que el reposicionamiento no es una subordinación, sino un acompañamiento. Así es. Y eso que decía Jamie es que el mensaje viene a ser claro, no es ahora hablo más, sino que cuando habla, importa. Exacto. Y Karina, mira, el documental, por ejemplo, aprovechó esa ausencia para darle un retorno con fuerza y un retorno con poder y con poder narrativo. Y hay dos elementos interesantes. Michelle presenta el documental a su salida. Y Melania presenta el documental a su entrada. Porque fue en el mandato. Bueno, del segundo mandato. Y el documental recoge desde lo que fue el proceso de elección, etcétera, campaña en el 2024. O sea, fíjense todo lo que ella viene recorriendo, por eso estoy loca por verlo, porque yo quiero ver como todas esas, recogen. Exactamente, todas esas partes y cuáles fueron los puntos, sí, no tan solo de fricción, sino los más trascendentales. Yo escuché varias entrevistas que se le hicieron a ella en Estados Unidos, sí, y a mí me pareció muy... Lo primero es que Melania no es una mujer con alta... digamos que su comunicación no es 100% óptima. Ella es muy básica comunicando, pero muy elegante. Es muy básica, pero muy elegante y va al punto. Es muy bien, la preparan muy bien para las entrevistas, bastante. Y eso, cuando uno entrena liderazgos, para tener exposición pública, uno cuida mucho, uno tiene que ver cuáles son las características personales que tiene ese líder para saber hasta qué punto lo exponemos. Entonces, en las entrevistas de ella hace mucho énfasis en lo que decía Karina ahorita, en que ella fue una productora muy presente. Sí. Primero, ella dijo, yo tuve que vivir 20 días con una cámara desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche. Una cámara, señores, siguiéndola en todo lo que hacía, y eso no es fácil. Eso no es fácil. No, eso no es fácil. Y ella vivió ese proceso, y contarlo es parte de la narrativa también, porque tú dices, ok, ¿cómo fue esto? ¿Eso se actuó de tal manera? No. Una cámara desde la mañana hasta la noche, simplemente grabando todo lo que allí se hacía. Todo lo que allí y todo lo que yo viví y todo lo que soy yo. Pero ahí se veía la planificación también de los eventos. En esos spoilers salía esa preparación, esa logística, por ejemplo, los momentos detrás de escena, su preparación para ir ahora a la Casa Blanca. Pero imagínense eso, señores, que no tenía ni permiso para ir al baño tranquila. O sea, yo creo que el liderazgo que ella viene a replantearse es un líder por influencia, no por poder. No por fuerza, eso ella se lo deja a Trump, sino por esa influencia femenina, lo que hablábamos ahorita, esa calma, esa paz. Se le ve a ella inclusive dándole como los toques finales a los discursos del presidente. Entonces, esas ella es la antítesis del presidente, Karina, o sea, tal como tú has dicho, de verdad. O sea, es un análisis interesante porque ella es todo lo opuesto a él. Ella es el equilibrio que él necesita. Ella es un poquito esa paz que él necesita, esa elegancia que requiere también, y esa figura presidencial. O sea que hay un punto muy interesante a analizar, y eso, ¿cómo lo podemos apreciar? A partir de esta apertura que ella ha tenido de contar su propia narrativa. Si Melania no hubiera accedido o no le hubiera surgido la idea, porque dijo que fue una idea que le surgió junto con otro paquete de contenidos que viene, si no le hubiera surgido la idea, uno pudiera tener muchas especulaciones alrededor de su figura,
fuera todavía más misteriosa, pero dejándonos abiertos a pensar lo que cada quien quiera, desee realmente. O sea que esto tiene unas implicaciones estratégicas como interesantes. Uno, ella expande la narrativa precisamente del proyecto político. Y también ella posibilita la construcción de su propia audiencia. Claro. Eso es lo que ella está haciendo. O sea, no te dejo, te acompaño, estoy contigo, pero estoy también trabajando la parte que me compete. Y te dejo ser. Y te dejo ser. Así Chicas, es. pues yo creo que este ha sido un tema sumamente interesante. Nos quedó Estamos demasiadas a cosas. la expectativa, ¿verdad?, de que el documental se traspole a las plataformas digitales para poder Que de hecho visualizarlo. vamos a hacer un episodio después que lo veamos, que esté para acá, para estos lados, América Latina, podemos hacer un episodio para conversar un poquito más a fondo. Para ver Hay el muchos impacto. temas que Sí. tienen parte 2, porque por ahí viene nuestra película. Ay, claro. Aquí en mayo. En mayo. Sí, Sí, viene sí. ya el lanzamiento de la película, pero mira que justo las producciones cinematográficas te van dejando que hablar ya desde mucho antes. O sea, ya te va dejando un contenido que tú puedes hacer un programa completo de una producción según las expectativas, el plan de marketing que vayan teniendo e idealizando, ¿no? Así es, así es. Señores, un minutito ya. 30 segundos no quedan. No, ya, se nos acabó el tiempo. Entonces, acabó el tiempo, bueno. Bueno, señor, este ha sido el episodio número 12 dedicado precisamente al documental de la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump. Estamos súper ansiosas de que llegue ya y que podamos verlo para nosotros traerle otros insights, otras incidencias, otros comentarios relacionados a este tema. A ustedes gracias por acompañarnos, mis chicas. Nos vemos en un próximo. Nos vemos pronto. Chao. Chao, gente.